Nuevamente le saluda a su amigo y hermano en Cristo, Antonio García Hernández. En este su canal cristiano adventista, estudiando el Verbo. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Salmos 122, 1. Bienvenidos sean todos ustedes, hermanos, hermanas, amigos, amigas en Cristo, a la escuela sabática para adultos de este trimestre, cuarto trimestre del año 2024, donde estamos estudiando la lección de escuela sabática, el Evangelio de Juan. Y estamos ya repasando la lección número 9 para el 30 de noviembre del año 2024, titulada La Fuente de la Vida. Como siempre, vamos rápidamente a la introducción de esta lección, en donde esta semana estudiamos respecto a las características de la divinidad de Cristo, razón por la cual Él pudo identificarse como la vida, como aquel que tiene palabras de salvación, como aquel que puede regenerar el corazón y dar un nuevo nacimiento. Se exploró por qué, a pesar de la poderosa evidencia de que Jesús era el Mesías, algunos lo rechazaron. Estudiamos la idea por dos razones. Número 1, para evitar el mismo error que lleva a la condenación eterna, pero también, número 2, para considerar cómo ayudar a aquellos que también están en peligro de cometer ese terrible error. ¿Cuál es ese error? Rechazar a Cristo, rechazar la justicia divina, rechazar la provisión que Dios ha hecho para el mundo y para cada uno de nosotros, los que ya hemos aceptado a Cristo como Salvador. Y antes de ir al punto central de la lección que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, quiero invitarles para que con reverencia, para que con fe, tengamos una palabra de oración. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos. Te alabamos y glorificamos, Padre eterno, porque solamente tú mereces toda la suprema alabanza y gloria. Y suplicamos humildemente, Padre eterno, en esta hora, puedas liberarnos de la esclavitud, del pecado, puedas purificarnos, puedas sanarnos de todas y cada una de nuestras enfermedades, Señor. Estamos pidiendo de manera muy especial en esta hora por los familiares del maestro Ángel Sistecat, quien al parecer hoy en día falleció. Queremos suplicarte, Padre eterno, que visites de manera personal a sus familiares y que les traigas una palabra de esperanza, de fe, para que puedan llevar en esta hora, en estos momentos de tristeza, puedan hacer en ellos una luz de esperanza en la que ellos puedan saber que al final, si aceptan tu justicia, aceptan a través de Cristo Jesús como Salvador, puedan ver el día de la resurrección también a su ser querido. Gracias, Padre eterno. Bendice a todos los enfermos de los hospitales de este país en todo el mundo, a tu iglesia en todo el mundo y en este distrito. Te pedimos por cada uno de los santos, Señor, por todos aquellos que gimen y claman, Señor, por justicia. Gracias por todo, Padre eterno. Gracias. En esta hora te damos. Habilítanos con poder para que podamos ser dirigidos por tu Espíritu Santo y Él nos convenza de toda verdad. Porque en Cristo Jesús se lo suplicamos humildemente. Amén. La fuente de la vida. Vamos al punto central. Entonces, Juan 14, 16. ¿Quién es la fuente de la vida? Sin duda en esta cita se encuentra la respuesta. ¿Qué dice la palabra? Es en Juan 14, 6. Tomen sus Biblias. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Otros
Otro de los famosos yo soy de Jesús. Lo podemos ver y comparar en Juan 6:35, Juan 8:12, Juan 17, Juan 10:11 y Juan 11:25. Cristo es el camino que va de esta tierra al cielo. Con su humanidad toca esta tierra y con su divinidad toca el cielo. Él es la escalera que conecta la tierra en el cielo, Juan 1:51. Y Patriarcas y Profetas, página 183. Debido a su encarnación y muerte, un camino nuevo y vivo ha sido dedicado para nosotros, Hebreos 10:20, y no hay ningún otro medio de salvación, Hechos 4:12 y Primera de Tito 2:5. Él es la verdad, Él es la fuente de vida. Muchos han intentado encontrar la fuente de la vida eterna en lugares incógnitos o místicos, a través de pócimas, a través de aguas curativas, a través de aguas purificadas. Sin duda, la mayoría perdieron el tiempo, incluso la vida en este intento. Muchos han derramado sus riquezas de manera absurda. ¿Por qué? Porque olvidaron lo principal. La fuente de vida eterna no está escondida, ya nos fue revelada para que todo aquel que quisiera pueda encontrarla y vivir de ella. La fuente de vida eterna no está en ningún lugar, está en una persona, y esa persona es Jesucristo, es Cristo Jesús. En Él hay vida para todo aquel que desee obtenerla. En esta lección vamos a ver 2 puntos solamente. Número 1, la fuente de vida, en la que se desprende yo soy la vida y Jesús nos ofrece la vida. Número 2, la vida en nosotros, donde vamos a ver cómo recibir la vida, aceptar o rechazar la vida y en consecuencia los resultados del rechazo de la justicia divina que está en Cristo Jesús. Vamos rápidamente a la fuente de la vida. Jesús dice, yo soy la vida, ¿verdad? Jesús les dijo en el punto central de la lección, ya lo leímos, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero también les dice, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué significa esto? Solo hay un camino para la salvación. Solo hay una verdad que se encuentra en la palabra de Dios. Solo hay una verdad que se encuentra en Cristo. Solo hay una verdad que se encuentra en la ley de Dios. Pero también Jesús dice, yo soy la vida. Sin duda, Él es la fuente de la vida. Él es nuestro creador, ¿verdad? Jesús tiene una característica que lo diferencia de todos los seres creados. ¿Cuál es esa característica? Vamos a ver qué dice Juan 5:26. Juan 5:26. Tomen sus Biblias, la palabra de Dios, el libro de libros. Juan 5:26 dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. En Cristo hay vida original, que no proviene ni deriva de otra, de todas las gentes, página 489. Sin embargo, como el Hijo encarnado que se había despojado a sí mismo, Filipenses 2:7, del ejercicio de sus prerrogativas divinas, Cristo, hablando de su existencia en la tierra como hombre entre los hombres, podía referirse a la vida que poseía como una dádiva recibida de Dios. La divinidad de Cristo es garantía que el creyente tiene la vida eterna, sea todas las gentes, página 489. Entonces Jesús tiene vida en sí mismo. Gracias a esta cualidad fue capaz de entregar su vida y volverla a tomar. Juan 10:17-18. ¿Qué motivó a Jesús a venir a la tierra a entregar su vida? En primer lugar, revelarnos el carácter del Padre. Habíamos olvidado cómo es Dios. Sin duda, hoy en día, muchos no le conocen. Muchos, no le conocen. Miren lo que uno de sus apóstoles le dijo, Felipe, ahí en el versículo 8.
Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le contestó en el versículo 9, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Versículo 10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mí, mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. De esa manera, Jesús nos revela al Padre porque lo habíamos olvidado. Otro motivo por el que Jesús vino a la tierra es para darnos vida abundante. En Jesús podemos disfrutar verdaderamente de la vida aquí y ahora. Número 3, tomar nuestro lugar. Caray, ¿por qué? Porque Jesús vino a rescatar lo que se había perdido por el pecado, ¿verdad? Vamos a Isaías 53:5. Isaías 53:5. ¿Qué dice la palabra de Dios? Tomen sus Biblias. Isaías 53:5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Vino a salvarnos de un castigo necesario para que estemos en paz con Dios. Romanos 5:1. Vamos rápidamente. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa esto? Que si Él no hubiera tomado nuestro lugar, nosotros tendríamos una deuda con Dios, ¿verdad? Por eso ahora estamos en paz con Dios. Y número 5, morir para darnos salvación. Hechos 4:12. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esta cita es importante. Solo en Jesús podemos obtener la salvación. Todo lo demás que hemos escuchado, que nos han dicho, en el que podamos tener salvación, no es solo una mentira del adversario, es un dogma, una falsa doctrina de la iglesia falsa, de la religión falsa, ¿verdad? Solo en Cristo podemos obtener la salvación. Leo otra vez Hechos 4:12, donde el apóstol Pedro dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Tenemos que creer en esto, ¿verdad? Pedro afirma que la curación física del cojo es la manifestación externa del poder de Jesús para la salvación del alma, salvación que el inválido también había recibido. Debido a los resultados producidos por la orden levántate y anda, los testigos oculares debían deducir que el mismo poder era capaz de traer consigo la bendición mayor de la salvación espiritual. Mateo 9:5. La salvación del cual Pedro estaba hablando era exactamente lo que los dirigentes decían que buscaban. La afirmación de Pedro de que Cristo es el único Salvador concordaba exactamente con lo que Jesús mismo afirmaba, que solo en Él hay salvación. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. No hay otro nombre. Cristo es el único camino, y necesariamente por Él debemos buscar la salvación si anhelamos ser salvos. Juan 14:6 y Juan 17:3. El plan de salvación ofrecido por medio de Jesucristo glorifica a Dios como gobernante moral. Número 2, enaltece la ley de Dios como regla de gobierno. Y número 3, da evidencia de que su origen es la revelación divina. Por medio de la expresión vicaria, satisface las necesidades de los pecadores, quienes en otro modo están bajo la condenación de Dios. Cristo es el único mediador entre el hombre y Dios. Primera de Tito 2:5. Vamos rápidamente a esa cita. Primera de Tito 2:5. Primera de Tito, más bien Tito 2:5. Primera de Timoteo 2:5.
Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No solamente el apóstol Pedro tenía esa revelación, sino también el apóstol Pablo. El pecador puede ser reconciliado con Dios solo mediante Jesús. Dios no necesita ser reconciliado con el hombre, pues su voluntad fue la que inició el plan de salvación. Además, proporcionó el medio de la salvación con la vida y muerte de Cristo. Pablo excluye claramente la necesidad de mediadores humanos. ¿Cómo? Pablo excluye claramente la necesidad de mediadores humanos. ¿Quiénes entrarían como mediadores humanos? Y el supuesto valor que algunos han atribuido a esa supuesta mediación o intercesión. Pues en primer lugar, yo creo que los santos, ¿verdad? Y en segundo lugar, María. Tercer lugar, entraría quizás el papado, y toda su comitiva, los sacerdotes. Así que solamente en Cristo hay salvación. Vino también Jesús a quitar el pecado del mundo, Juan 1:29. No solo borra nuestro pecado, sino que lo eliminará finalmente. Vino para darnos también muestras o ejemplo o una prueba de que resucitaremos en el día postrero. Juan 5:28 y 29 y 6:54. Cuando Jesús venga, seremos resucitados por Él. Y vino también motivado para darnos vida eterna. Juan 3:14 y 15. Y finalmente dará vida eterna a todos los que creamos y hayamos creído en Él. Jesús nos ofrece la vida. Vamos a esta cita de Juan 6:68. Juan 6:68, perdón. Y respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Aunque sin duda Pedro no comprendía todavía plenamente la naturaleza espiritual del reino de Cristo, sin embargo su declaración aquí muestra que había comenzado a percibir que las palabras que Jesús había hablado eran claramente la clave para la vida eterna espiritual. Cuando Jesús habló de sí mismo como el pan de vida, Juan 6:35, invitó a sus oyentes y a nosotros a comer ese pan, es decir, conocerle y asimilar sus palabras, Juan 6:51. Muchos no comprendieron la profundidad de sus palabras y decidieron dejar de seguirle, Juan 6:66, pero los apóstoles sí comprendieron. Jesús es el único que puede impartir vida eterna, Juan 6:68. Por eso dice Pedro: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Y cómo nos imparte la vida eterna Jesús? A través de sus palabras, Juan 5:24. De cierto te digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Jesús nos ofrece la vida al trabajar para alimentarnos de Él, Juan 6:27, al creer en Él, Juan 6:47, a seguirle, Juan 10:27 al 28, al desearle más que la vida física, Juan 12:25, y al darnos el mandamiento del Padre, Juan 12:49 y 50. Juan 12:49 y 50. Vamos a la Biblia. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Versículo 50. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Cuando llegamos a conocerle, Juan 17:3, Juan 17:3, y esa es la vida eterna, ¿verdad? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Necesitamos conocer más a Dios. De esa manera Jesús nos ofrece la vida.
Y la mejor noticia es que Jesús ofrece gratuitamente la vida eterna a quien los desee. En otras palabras, es más difícil perderse y es más fácil salvarse. Vamos al segundo punto, la vida en nosotros. Recibir la vida. Tomen sus Biblias. Mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, Juan 1, 12 y 13, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. No meramente como a un hombre o como a un profeta, sino como al Hijo de Dios, fueron los que le recibieron, al enviado de Dios, al Mesías. Juan aquí presenta como un error la creencia de que sencillamente porque Cristo murió por todos los hombres, todos serán salvos. También presenta como igualmente la creencia de que Dios predestina a ciertos hombres para que sean salvos y otros para que sean condenados. Enfáticamente Juan declara que el factor decisivo radica en los hombres mismos. A todos los que le reciben y creen en él se les da el derecho de ser hijos. Todos los que creen en su nombre. Creer en su nombre de alguien significa creer lo que esa persona dice. Los demonios creen que hay un Dios, Santiago 2:19, pero esto es completamente diferente de creer en el nombre de Dios. La primera es una vivencia intelectual, la segunda es moral y espiritual. Creer en el nombre de Cristo es posesionarse de los recursos de la salvación en Cristo Jesús. La fe es la condición con la cual Dios ha creído conveniente prometer el perdón a los pecadores. No hay virtud alguna en la fe por la cual se pueda merecer la salvación, pero la fe puede aferrarse de los méritos de Cristo, el remedio concedido para el pecado. Vivan en Herald, 4 de noviembre de 1890. En estos versículos de Juan 1 al 12 se puede ver claramente cuál es la parte humana y cuál es la divina en el proceso de salvación. Nosotros recibimos a Jesús y creemos en Él. Jesús nos hace hijos de Dios, transformándonos en nuevas criaturas. Recibir la vida eterna hoy es un proceso interactivo entre el Espíritu Santo y nosotros. El Espíritu nos da fe, Efesios 2:8. Nosotros crecemos en ella, crecemos en la fe, en Romanos 10:17. El Espíritu nos convence de nuestro pecado, Juan 16:8. Nosotros nos arrepentimos, Salmos 51:3, así como lo hizo el rey David. El Espíritu nos lleva a Jesús, Juan 15:26, nosotros lo aceptamos, Hechos 16:31, vamos a esa cita, Hechos 16:31. Tomen sus Biblias. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El Espíritu nos hace nacer de nuevo, Juan 3, del 5 al 6. Nosotros lo reconocemos bautizándonos, es decir, tomando ya decisiones para vida eterna, para ser salvos. El hecho de que nos bauticemos nosotros tiene una implicación bastante importante en nuestra salvación. El hecho de que nos bauticemos es que reconocemos al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien fue enviado para que nosotros fuéramos salvos. ¿Está en nosotros aceptar o rechazar? Dios no nos obliga. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 36. Juan 3:36, ¿qué dice la palabra de Dios? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La condición es que el hombre se halla ante el Padre es determinada por la condición en que se encuentra ante el Hijo. Repito nuevamente, la condición en que un hombre se halla ante el Padre es determinada por la condición en que se encuentra ante el Hijo. Esto nos habla de la importancia de estar bien con el Hijo, de creer en Él
de recibir a Cristo. Pero siempre habrá alguien que se rehúse a creer, alguien que quiera ser desobediente. Sin duda la consecuencia es tremenda, ¿no? Vendrá la ira sobre Dios, sobre todos aquellos que rehúsen, ¿sí?, aceptar la justicia divina. Encontrarnos con Jesús conduce a una dicotomía: aceptarlo o rechazarlo. Y esto implica aceptar o rechazar la vida eterna. ¿Cómo determinamos si lo aceptaremos o lo rechazaremos? Muchos toman esta decisión partiendo de la duda. Esperan creer en Jesús si la ciencia, la filosofía, la arqueología, cualquier otra ciencia moderna pueden apoyar las evidencias a favor de Jesús. Esto es totalmente una mentira. No necesitamos nada de eso para aceptar a Jesús. Solamente necesitamos creer por fe. Y esto no es algo nuevo. Por ejemplo, 10 de los 12 espías enviados por Moisés para reconocer la tierra prometida analizaron las evidencias y llegaron a una conclusión: Dios no tiene poder para conquistar esta tierra. Y esto es falso, porque hoy sabemos nosotros que Dios es todopoderoso. Pero los enviados por Moisés a inspeccionar la tierra que Dios había prometido y llegar a la conclusión que Dios no tiene el poder para conquistar esta tierra es una idea muy errónea, es no conocer a Dios. Solamente 2 de ellos analizaron las cosas y determinaron que Dios tiene el poder para vencer. Para Dios no hay nada imposible. Números 14 del 6 al 9. Números 14 del 6 al 9. Vamos rápidamente esta cita. Números 14 del 6 al 9. Y José, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jenofé, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Versículo 7. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Versículo 8. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos las entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Versículo 10. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Sin duda hay mucha incredulidad en el mundo, mucha incredulidad en el mundo. Hoy en día, así como había ahí en los tiempos de Moisés, cuando iban a tomar posesión de la tierra prometida. ¿Cuál será tu decisión y en qué base a qué la tomarás? Vamos a ver los resultados del rechazo. Ahí en Juan 3:18, ¿qué dice la palabra de Dios? Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así como los que creen en Cristo son justificados en virtud de su fe en Él, así también los que no creen automáticamente son condenados debido a su falta de fe. La Biblia es clara acerca del resultado de rechazar a Jesús, caer bajo la ira de Dios y ser condenado. Juan 3:18, 19 y versículo 36. Ante una perspectiva tan poco halagüeña, ¿por qué hay tantos que rechazan a Jesús? Jesús es luz, su luz nos ilumina y podemos vernos tal como somos. Todo lo malo que hay en nosotros, y es mucho, queda al descubierto. Por eso, todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Por qué hay tantos que rechazan a Jesús? Porque Jesús es luz y no vienen a Jesús para que sus obras no sean reprendidas. Juan 3:20 dice: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Por conveniencia
por sus intereses, por su amor al mundo, no vienen a Jesús. Lo más grave es que para que permanecer en la oscuridad nos coloca en terreno de Satanás. Él odia y destruye a todos sus súbditos. Por el contrario, estar en la luz es acogerse al amparo de un Dios amante. Salmos 91, del 1 al 4. Salmos 91, del 1 al 4. Miren lo que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es decir, no hay nada que temer. Versículo 2. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Versículo 3. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Versículo 4. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Sigamos el ejemplo de Jesús para permanecer en la luz y rechazar las tinieblas. Echar mano de la palabra de Dios. Mateo 4, del 1 al 4. Echar mano de la palabra de Dios. Mateo 4, del 1 al 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso le dijo Jesús a Satanás: no solo de pan vive el hombre. Y estas palabras engloban muchas áreas de nuestra vida a las que les damos más importancia, ¿sí? Y por las cuales estamos esclavizados al mundo. Pero Jesús dice: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a terminar, como siempre, con una joya de la pluma inspirada que se encuentra en el matinal Hijos e Hijas de Dios del 18 de agosto, donde Elena G. de White, miren lo que dice: todos los seres creados viven por la voluntad y el poder de Dios. ¿Qué significa esto? Hago un paréntesis. Significa que todas las células de los seres vivos están conectadas con el Omnipotente. Todas estas células que mueren y nacen nuevamente es por la voluntad de Dios. Continúa la cita: son recipientes de la vida del Hijo de Dios. No importa cuán capaces y talentosos sean, cuán amplias sean sus facultades, reciben vida de la fuente de toda vida. Jesús no solamente es la fuente de la vida porque nos ofrece la vida eterna, sino es la fuente de la vida porque Él es nuestro creador, nuestro sustentador. A través del Espíritu Santo nosotros vivimos. Cierro el paréntesis. Cristo es el manantial, la fuente de vida. La vida que había dispuesto en su humanidad la tomó de nuevo y la dio a la humanidad. Dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. Vamos al resumen de esta lección, la fuente de vida. Y vamos a hacerlo con solo algunas palabras. Jesús, el buen pastor, da su vida por las ovejas. Juan 10 nos muestra que en Jesús tenemos la vida eterna y se contrasta con la incredulidad de los líderes religiosos de su tiempo. Y con esto, estimados amigos y hermanos, llegamos al final de este repaso de lección, Escuela Sabática para Adultos, la lección número 9, la fuente de vida. Y nuevamente les invito para que nos acompañen en la siguiente lección. Hasta pronto.